nosotros podemos un poquito recordar la historia. Francisco nació en 1190, es del 1200, hijo de una familia de ricos, de una noble familia. Su papá se dedicaba a vender telas finas y de esta forma, con el comercio, llegó a hacerse muy rico, riquísimo. Su madre se dedicaba al hogar, pero era una madre que intuía todo lo que le iba pasando a su hijo. En cambio, el papá de Francisco tenía intuiciones, especialmente comerciales. Ustedes saben que en esa época los pueblos eran como ciudades-estados, eran fortalezas. Existía la ciudad-estado, fortaleza de Asís, donde nació Francisco, y también la ciudad-estado de Perusia o Perugia, entre muchos otros estados. Cuando Francisco tenía 18 años, se alistó en el ejército para pelear y luchar contra Perugia. Cuando terminó la contienda, esta guerra, este litigio, Francisco cayó gravemente enfermo. Y en ese momento, cuando estaba enfermo, es cuando comenzó a descubrir cosas distintas, a pensar: no puede ser que la vida sea solo esto, no puede ser que la vida solo sea la guerra, que solo sea comer, que solo sea trabajar, no puede ser que la vida sea solo negociar, sea solo enseñar y tantas otras cosas que cada uno de nosotros hace en la vida. Francisco en su corazón sintió que Dios lo llamaba para algo más alto, sin desvalorizar todo lo que nosotros cotidianamente hacemos. Y es así cuando siente en su corazón: Francisco renueva mi iglesia. Francisco renueva mi iglesia. Fue así que Francisco llega a una capilla bella como esta, como la capilla San Francisco de Asís, de aquí de nuestro hermoso barrio, pero destruida. Y él entendió e interpretó que Dios le pedía reconstruir esa capilla. Por supuesto, la fue reconstruyendo, arreglando. Sin embargo, después descubrió otra moción más en su corazón. Escuchó la voz de Dios que le decía: te estoy pidiendo más, quiero que renueves toda la iglesia. Y así es que Francisco abandona las riquezas, abandona a sus padres, deja sus amigos, que tenía tantos amigos, y se dedica simplemente a leer la palabra de Dios, a vivir en la naturaleza y a compartir la misa todos los días. Él nunca llegó a ser sacerdote, él era diácono. Es decir, el diácono, como ya conocemos, puede asistir a los matrimonios, realizar y celebrar bautismos, bendecir, proclamar el Evangelio, entre otras cosas. Pero él solo quería vivir la pobreza evangélica, leer la palabra de Dios, especialmente los evangelios, y vivir en medio de la naturaleza. Ustedes se imaginan, en medio de esos paisajes montañosos, el invierno era muy cruel, porque nevaba siempre. Sin embargo, Francisco dormía en una cueva. De pronto, muchos de sus amigos y muchos de otras regiones de Europa, conociendo la fama de Francisco, comenzaron a vivir con él. Y de ahí que llegaron a formar miles y miles y miles de discípulos de Jesucristo, viviendo el Evangelio hasta el fondo, siguiendo los pasos de Francisco. Una vez salían caminando Francisco y Fray León, y entonces
León le preguntaba a Francisco, bueno, pero yo quiero evangelizar, ¿qué tengo que hacer? Deja que nos miren. Mirándonos cómo vivimos, ya estamos evangelizando. Qué lindo sería que nuestra vida fuese así, que mirándonos, que mirándome, que mirándote, digan, quiero ser como esa persona, porque se ve que esa persona está enamorada de Jesucristo, leer la palabra de Dios y vivir hasta el fondo el Evangelio.